Hola a todos. El texto de hoy es corto. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 30 al 23, versículo 11. Pablo testifica. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué era tan importante el testimonio? Hay dos respuestas. Dios es de todas formas honrado por testimonio. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por todo ello, Dios había enviado a Pablo a la cuna del pueblo de Israel, a Jerusalén. Ahí testificaba también a los líderes gentiles. Más tarde, Jesús le enviaría hasta Roma. Hoy queremos hablar sobre 4 temas. El primero, la importancia de testificar. Segundo, la importancia de una buena conciencia. Tercero, la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y cuarto, la importancia del ánimo de Dios. Esto debemos recordar de esta predicación. Aprendamos a testificar. Tengamos siempre una buena conciencia. Seamos valientes cuando sea necesario. Busquemos en momentos críticos el ánimo de Dios. Comencemos con la importancia de testificar. ¿Tú y yo tenemos preparado nuestro testimonio? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu mejor historia? En estos días podríamos grabarlo y enviarlo por WhatsApp a nuestros amigos. También podríamos enviar otros testimonios. Luego llamar a nuestros amigos para presentarles el Evangelio usando el móvil. ¿Qué debería incluir nuestro testimonio? Os invito a dar conmigo un repaso a lo que aprendemos de Pablo en Hechos capítulo 21. Usaremos un vídeo que durará solo 5 minutos, pero es importante que nos fijemos en algunos detalles. El testimonio de Pablo es precisamente un excelente modelo a seguir para dar un testimonio. Analicemos las 4 fases de un buen relato. El primer punto es: gana el derecho de testificar. Llama la atención, pide permiso, muestra tu empatía. La segunda fase es: hable de la vida antes de tu experiencia con Dios. Hable de tu vida antes de tu conversión. La tercera fase es: describe tu conversión. Jesucristo es el Señor y Salvador que murió por tus pecados y resucitado entre los muertos vive y te ha transformado. Cuarto, termina con los cambios en tu vida. Te invito ahora a identificar en el vídeo los 4 elementos en el testimonio de Pablo. ¿Estás preparado? Aquí está el vídeo. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante. ¿Me permite decirle algo? ¿Hablas griego? Replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? Le respondió Pablo. No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual.
Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para los hermanos en Damasco y fui para traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Al mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que estaba hablándome. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley, a quien respetaban mucho los judíos que ahí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahora te voy a pedir un favor. Quiero que tomes esta semana el tiempo para volver a escribir tu testimonio. Mientras tanto, pide a Dios por poder testificar a alguien como creíste en Jesucristo. Dime luego si la persona tiene interés. Juntos podemos leer con esta persona la Biblia para que tengan una experiencia con Dios como nosotros. Los otros 3 temas que se tratan en el pasaje de Hechos, capítulo 22, versículo 30 al capítulo 23, versículo 11, son estas. Primero, Dios nos exhorta cuán importante es mantener siempre una buena conciencia. Pablo era usado por Dios porque tenía una buena conciencia. Pablo reprendía con autoridad profética. Pablo pudo demostrar al tribunal judío que no tenía legitimidad moral para condenarlo a muerte. Pablo era obediente a la palabra de Dios, por ello aceptaba la autoridad aunque ésta era muy corrupta. En segundo lugar, Pablo no dejaba escapar la ocasión para resaltar la importancia de la resurrección de Jesucristo. Pablo testifica acerca de la resurrección de Jesucristo, clave de la fe y salvación, porque Jesucristo resucitó, nuestra fe en Él nos salva y nuestra vida es eterna. Tercero, Dios respalda a Pablo.
lo alaba y le da ánimo para testificar de la misma manera que en Jerusalén, así también en Roma. Veamos el siguiente vídeo con este texto en Hechos, capítulo 22, 30 al 23, 11. Vemos que Licio, el comandante romano, estaba especialmente pendiente de posibles altercados provocados por los judíos durante la fiesta de Pentecostés. Este tenía que rescatar a Pablo de una multitud enfurecida que exigía su muerte. Para averiguar la razón y posibles acusaciones, había convocado a los máximos gobernantes de Israel. Los había citado a la torre de Antonio, que se situaba al lado del templo. Los había reunido con carácter de urgencia, así que Pablo estaba de pie ante el Sanedrín convocado por Licio. Veamos el vídeo. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Reaccionó Pablo. Hipócrita, usted también lo va a golpear Dios. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo violó la ley al mandar que me golpearan. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Respondió Pablo: Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: Hermanos, yo soy fariseo, de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre. Dijeron: ¿Acaso no podría haberle hablado a un espíritu o a un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Pablo comenzaba su defensa. Su primer argumento era: hermanos, hasta hoy he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Versículo 1. Dios nos exhorta acerca de la importancia de mantener siempre una buena conciencia. Pero ¿cómo es posible que Pablo podía afirmar que durante la época de perseguidor de los cristianos había actuado delante de Dios con toda buena conciencia? ¿Qué es la conciencia de una persona respetuosa hacia Dios? Cito: la conciencia ha sido descrita como una voz interna que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de los pecados contra Dios. Incluye dos elementos básicos. Primero, una conciencia interna del bien y del mal basada en la ley natural de Dios y en su palabra. Y segundo, una habilidad mental para aplicar leyes, normas y preceptos a situaciones concretas. Repito, la conciencia ha sido descrita como una voz interna que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de los pecados contra Dios. Incluye dos elementos básicos: una conciencia interna del bien y del mal basada en la ley natural de Dios y en su palabra, y una habilidad mental para aplicar leyes, normas y preceptos a situaciones concretas. Así que Pablo nunca era conscientemente rebelde contra Dios. Tenía una conciencia educada en el temor de Dios. Había sido
consecuente con lo que entendía que era lo que más agradaba a Dios, aun cuando perseguía a los cristianos. ¿Pablo había estado equivocado? Y mucho. Jesús mismo le preguntó en su aparición en el camino de Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba equivocado porque fue mal enseñado, pero era consecuente. No hacía lo contrario de lo que entendía que debía hacer. Era muy celoso por tener una buena conciencia delante de Dios. Y Jesús venía a su rescate, lo salvó de sus pecados y le llamó a su ministerio. Y ahora, si cabe, más que nunca Pablo se caracterizaba por ser una persona de buena conciencia, entregado por completo de agradar a Dios. Nunca permitiría la rebeldía contra Dios en su vida, la mentira, la hipocresía, la inconsecuencia. Era un hombre con buena conciencia. Queridos, luchemos con las armas de Dios por mantener siempre una buena conciencia delante de Dios, en todo, en casa, cuando nadie nos ve, en el trabajo, en la iglesia, siempre, en las finanzas, en nuestra vida sexual, en nuestros pensamientos, en nuestras promesas, en nuestros deberes. A veces implica rectificar, pedir perdón, humillarnos, limpiar la conciencia, pero nunca, nunca, nunca descuidemos nuestra conciencia delante de Dios. Pablo actuaba como discípulo de Jesús con buena conciencia delante de Dios. Ya había sido instruido por el Señor Jesucristo. Y ahora, cuando los judíos lo encontraron en el templo y lo acusaron falsamente, podía afirmar: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. ¿Y cuál fue el resultado de su afirmación sincera? El sumo sacerdote mandó golpearle en su boca. Con ello era prejuzgado, sin argumento, ni prueba, ni juicio justo. ¿Cómo reaccionaba Pablo? Con una proclamación profética. Se dirigía al que le había prejuzgado. Pablo no sabía que era el mismísimo sumo sacerdote. Como los profetas que denunciaban los líderes hipócritas, Pablo lo confrontaba por su carácter evidentemente corrupto, igual como lo hacía su maestro. Escuchemos algunas denuncias de Jesús unos días antes de ser crucificado. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas! Dais la 10ª parte de vuestras especies, la menta, el anís, el comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debíais haber predicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero dentro del vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también vosotros por fuera dais la impresión de ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por esto os voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en sus sinagogas y perseguiréis de pueblo en pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisisteis. Mateo 23, versículo 23 a 34 y 37. Pablo le denunció al que le mandaba golpear, porque al estar sentado para hacer cumplir la ley, era quien la quebrantaba. En cambio, todo judío era inocente ante la ley hasta que se mostraba lo contrario. Nadie podía ser prejuzgado. Nadie podía ser golpeado antes de ser condenado a recibir tales castigos. Dios es un Dios justo y sus leyes son justas y no consiente el maltrato.
Pablo le anuncia proféticamente que Dios le golpearía. De hecho, este hombre, uno de los más corruptos y mafiosos líderes políticos y religiosos, llamado Ananías, sumo sacerdote, sería golpeado mortalmente y asesinado unos 10 años después. Observamos que los profetas de Dios no eran perros mudos, sino vigilantes que ponían a las personas en su lugar delante de Dios. En estas circunstancias y ante este tipo de personas había que denunciar su hipocresía con autoridad. Nadie, por favor, se atreva a hablar mal de Pablo. No había perdido sus papeles. No era un frustrado que había venido a Jerusalén por cabezota porque Dios le había avisado supuestamente a no venir. No era un ilusionado que creía que podía convertir al Sanedrín con su testimonio. No, por favor, este no era Pablo. Y Dios no le recriminaba, como veremos. Todo lo contrario, Pablo daba testimonio firme y valiente. Antes que se me olvide, pido que tengamos mucho cuidado. Hay que saber ante quién estamos por imitar a Pablo y a Jesús. Había momentos que alguien tiene que defender los derechos del reino de Dios ante gobernantes sumamente corruptos, y este podría ser un momento parecido. De hecho, a mí me ha tocado tratar a autoridades corruptas en varias ocasiones. Luego, habría que adaptar la forma de hablar a nuestras culturas y contexto. En todo caso, tengamos muy en cuenta que Jesús y Pablo, en el entorno de sus familiares, discípulos, ante otros gobernantes y la gran mayoría de individuos rebeldes a Dios, nunca los habrían recriminado con esta dureza. Los habían tratado con mucha tolerancia, y a todas las personas que enfermos espiritualmente, que buscaban al médico divino para ser salvos, a todos los trataban con ternura, compasión y paciencia. Más bien eran amigos de los pecadores. Pero surgió un problema en el Sanedrín. Pablo no se había dado cuenta que la persona que le había mandado golpear la boca no era cualquiera, sino el mismo sumo sacerdote. Pablo mostraba gran conocimiento de la palabra de Dios, citando de memoria lo que mandaba la ley de Dios en estos casos, escrito en Éxodo 22, versículo 28, no maldigas al jefe de tu pueblo. Así que Pablo se calla, pero antes de seguir con esta escena, constatemos que Pablo había tapado la boca de todos sus acusadores. Había evidenciado que él era un hombre de conciencia limpia delante de Dios y por tanto delante de los hombres. No tenían nada de qué acusarlo. Quedaba afirmado que estaban juzgando a un profeta de Dios. Pablo era el apóstol del Mesías. Pablo cambia de tema y de estrategia. Existía el peligro que algunos de estos corruptos presentaran falsos testigos y que Pablo quedara en poder de Sanedrín y condenado a muerte. ¿Por qué estaba Pablo intentando salvar su vida? Pablo no estaba en Jerusalén por defender su propia vida. Al contrario, Pablo buscaba con toda su pasión que el nombre de Dios fuera exaltado, que el nombre de Dios sea santificado en Jerusalén. Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Ardía de pasión por la salvación de su nación ciega, que no podía ver al Mesías, el resucitado. Así lo había expresado a los hermanos en Roma. Y dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Romanos 9, versículo 2 a 5. Era por ello que Pablo se dirigía a todos. Su testimonio ya era conocido. Hacía solo un momento había testificado que Jesús de Nazaret había resucitado entre los muertos y que era el Mesías, el enviado, el justo, el Salvador.
Lo que hacía falta era provocar una respuesta del Sanedrín. Por ello leemos: Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Se me está juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Hechos 23:6. ¿Y cuál era la reacción de los gobernantes? Por un lado se desató una gran discusión y por otro lado hubo alguno que afirmaba que Pablo era inocente y que no podía ser culpado de ninguna de las acusaciones hechas. Así que lo relataba Lucas. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Y Lucas explica: los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Y sigue su relato diciendo: se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Versículos 7-9. La vida de Pablo estaba en peligro. Él era ciudadano romano. El comandante del batallón romano estaba obligado a intervenir. Así que Lucas nos relata la escena así. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hiciera pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Versículo 10. Pues queridos, repasemos. Pablo inicia su defensa de forma magistral, hasta tal extremo que nadie podría abrir la boca contra él, sino solo pegarle y maltratarle sin fundamento alguno. Desde la primera palabra, Pablo consiguió inclinar la balanza de la investigación a su favor. Pablo sabía de antemano que su testimonio no iba a ser aceptado. Muchos buscarían sus propios intereses en un tribunal o en una discusión, pero no Pablo. Los que acusan a Pablo de carnalidad en la motivación de ir a Jerusalén y hasta la forma de llevar su defensa están muy errados. Pablo no era como ellos piensan. Pablo buscaba siempre la justicia de Dios antes que todo. La actuación de Pablo era excelente. Anotemos algunos valores importantes. El primero: cada uno podemos estar siempre listos para dar razones de nuestra fe. Podemos orar para que Dios aumente nuestra oportunidad de testificar. Segundo valor: la defensa del Evangelio de Dios exige el testimonio de personas sin intereses personales, valientes, testigos libres del miedo a las consecuencias, sin ataduras de ninguna clase, discípulos incondicionales. Nunca deberíamos buscar nuestros intereses ni el de otros en primer lugar, sino de todo, siempre, en primer lugar, la justicia del reino de Dios, puesto que de todo lo demás Dios se ocupará. El que no frena al mal por callarse se hace partícipe de ello. Aquí no podemos aprender cómo tratar a personas difíciles como la suegra, un vecino o alguien en el trabajo o en la iglesia, en absoluto. Aquí podemos aprender cómo defender el testimonio del reino de Dios ante autoridades muy corruptas y opuestas al reino de Dios. La conciencia, ¿qué es y cómo funciona? Es un conocimiento interior que dirige nuestras acciones, pero puede ser limitada porque depende de una buena educación. Es importantísimo que ella nunca nos condene, debemos mantenerla siempre limpia. La resurrección es la pieza central del Evangelio que salva, porque Cristo ha resucitado entre los muertos y por ello somos salvos y nuestra fe tiene la victoria sobre la muerte. Lo mejor lo quería dejar para el final. Dios está siempre con todo su pueblo, pero de forma muy especial con los que sufren por y con Él. Pablo por la noche estaba en su celda romana. Su cabeza daba vueltas sobre cuáles serían los siguientes acontecimientos. ¿Moriría como su Señor y Salvador,
como el primer mártir Esteban y tantos otros que dieron sus vidas en Jerusalén? No estoy seguro si sentía desánimo. Ser humano sufre desánimo. Todos los cristianos lo experimentamos. Pero lo que estoy seguro es que Pablo necesitaba saber que su testimonio había sido muy bueno, tanto que de la misma manera testificaría también en Roma. Y para que Pablo no tuviera duda alguna, y como su testimonio es realmente excepcional, también el cuidado del Señor hacia Pablo era excepcional. Terminemos esta sección con el precioso relato de Lucas. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: «Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma». Versículo 11. Pablo fue preparado por el Espíritu, obedecía al Espíritu. Las palabras de Jesús lo confirmaban una vez más. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testificas en Roma. Jesús no consuela a un Pablo derrotado o frustrado, sino es alentado en momentos de especial dureza del ministerio. Jesús le animaba diciendo que todo esto era necesario, era la voluntad de Dios, como escribía magistralmente el muy reconocido maestro de la Biblia, David Gooding. Una vez más, muchos críticos del sillón han condenado a Pablo por sus prácticas. Esa noche, el Señor pronunció el único veredicto que cuenta. Manifestando su placer por la forma en que Pablo había sido testigo de él en Jerusalén, le informó que haría lo mismo en Roma. Aprendamos a testificar. Tengamos siempre una buena conciencia. Seamos valientes cuando sea necesario. Busquemos en momentos críticos el ánimo de Dios. Repasamos cómo preparar un testimonio en 2 minutos. Mira el vídeo. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. ¿Cómo preparar un testimonio de 2 minutos? Dios te ha dado una poderosa herramienta para hablar de Cristo, algo que nadie podrá contradecir. ¿Qué es? Tu testimonio. El testimonio es la historia de tu encuentro con Jesús. Cuando la compartes, les das esperanza a las personas de que Dios puede hacer lo mismo con ellas. Para comenzar, plantéate esta pregunta. ¿Por qué amo a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por mí que nadie más pudo hacer? Responde a esta pregunta en 2 minutos. Este es tu testimonio. Solo se trata de tu encuentro con Jesús. Y ahora prepáralo así. Comienza con una buena presentación, una frase que capture la atención de la gente. Después, habla de tu vida antes de encontrarte con Jesús. Menciona 1 o 2 pecados de los que Dios te dio convicción y expresa cómo te diste cuenta de la necesidad de arrepentirte. Luego, explica qué pasó durante tu encuentro con Dios. Explica cómo hablaste con Dios, cómo te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo. Ahora, comparte lo que pasó después de encontrarte con Él. Explica cómo cambió Jesús tu vida contrastándolo con cómo eras antes. Por ejemplo, si luchabas con odio, cuenta cómo te ayudó Jesús a perdonar. En la conclusión, declara en una sola frase algo que desafíe a los oyentes. Por ejemplo, Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Algunos consejos que recordar. Ciñe el testimonio a 2 minutos. Habla de Jesús, no solo de Dios, y comparte tu historia con sinceridad y pasión. Ya lo tienes. Ahora prepáralo, practícalo y proclámalo.